Muy bien, y continuamos hablando de salud como es habitual cada martes con el doctor Adrián Rosa, todo lo que es actualidad pandémica y otros temas que nos convocan en la actualidad, ¿verdad, Ezequiel? Así es, hay datos realmente muy interesantes, como toda la semana nos actualizamos para recibir al doctor Adrián Rosa, que es sexólogo, comunicador en salud, sobre las terceras dosis, sobre los Estados Unidos vamos a hablar también, sobre el noviembre azul, bueno, algunos de los temas. La vacunación pediátrica también. La vacunación pediátrica. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Julieta, Ezequiel. Es un placer poder hablar con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, igualmente. Bueno, se está hablando de las terceras dosis. Bueno, ya hay grupos que son prioritarios. Se ha comenzado también con la aplicación. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? Lo primero es parar un poco con la ansiedad, porque claro, en este momento que tenemos una campaña de vacunación que es muy importante, nos desesperamos por la tercera dosis. Digo, esto va a ser gradual, en un orden, para que entendamos que dos dosis nos protegen. Es decir, no es que estamos desprotegidos quien pasó 6 meses y recibió cualquier vacuna. Esto primero para decirles con tranquilidad. Entonces, ¿a quién van a vacunar? Bueno, mayores de 50 años que recibieron Sinopharm, se les va a dar esta tercera dosis, de acuerdo a el tiempo transcurrido entre las vacunas y, por supuesto, la edad de cada persona. Empezarán con los más grandes y luego con los menores. Esta es la idea. Y el otro grupo que va a recibir una tercera dosis son personas inmunosuprimidas, es decir, que tienen, por ejemplo, HIV-Sida, trasplantados, que toman medicación con corticoides o inmunosupresora, que tienen una enfermedad autoinmune, mayores de 3 años, independientemente de la vacuna recibida, por orden también. Y hay que decir también que estas personas, si hayan recibido la vacuna que hayan recibido, se les va a dar una tercera dosis. Bien, también se va... Sí, perdón, quería preguntarle esto, doctor. ¿También se va a aplicar cierta combinación de vacunas en esa tercera dosis, doctor? Sí, bueno, acá hay un organigrama que tiene que ver con la cantidad de vacunas y cómo se puede dar. Bueno, a los menores entre 3 y 11 años que tienen problemas de inmunosupresión, reciben Sinopharm, se le va a dar Sinopharm, pero esto falta, porque recién ahora estamos vacunando a los menores. A los adolescentes que han recibido vacunas ARN mensajero de Moderna o de Pfizer, la tercera dosis en principio sería con Pfizer, que es la misma vacuna, o Moderna y Pfizer, que es lo mismo. Y las personas mayores de 18 podrán recibir Sputnik o AstraZeneca, dependiendo las edades y dependiendo las jurisdicciones, el stock que tengan. Pero esto es lo que se habla con la información que viene del Ministerio de Salud, de Nación o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de cada provincia. Doctor, ¿cómo quedará el calendario de cara a que hay en algunos casos 2 dosis, en algún caso 3 dosis? Digo, estoy pensando en un calendario anual para esta situación de COVID. ¿Estas 3 dosis generan la inmunidad necesaria para repetir el esquema de vacunación el próximo año o no? La idea sería que no, pero hoy yo no lo puedo confirmar porque estaría mintiendo o sin pruebas científicas. Sí hay estudios con Pfizer que la tercera dosis reforzó mucho la inmunidad, pero todavía no lo sabemos porque inclusive con Pfizer ahora se cree que en vez de los 21 días hay que extender el plazo porque da mayor protección. Entonces este es un aprendizaje. Lo que se cree y lo que se apunta es que sea una dosis como la de la gripe. Inclusive Moderna está estudiando una vacuna que sea combinación de la gripe y contra el COVID, pero todavía hay dudas sobre esto. Muy bien. Bueno, y aquellos que tengan, por ejemplo, 2 dosis de Sputnik, ¿qué recibirían como tercera dosis? Bueno, en principio quien ha recibido el esquema completo de Sputnik, y hablamos de quien tienen inmunosupresión, por lo menos es el primer grupo, ellos recibirían en principio la posibilidad de AstraZeneca o Sputnik del primer componente dependiendo la edad. Quien recibió Sinopharm, 1 y 2 dosis de Sinopharm, va a recibir Sputnik del primer componente o AstraZeneca porque son combinables. Cuando la gente decía, no, si me dieron Sinopharm no puedo recibir otra vacuna, es con el esquema de 1 y 2 dosis de Sinopharm. Pero una vez que ya se dio el esquema, ahora se va a apuntar a guardar las dosis de Sinopharm para los menores. Pero bueno, puede haber alguna variación. Se puede combinar. Y en ese caso, por ejemplo, una persona que tiene 2 dosis de Sputnik y recibe como tercera dosis de refuerzo una dosis de AstraZeneca, ¿podría ingresar, por ejemplo, a territorio estadounidense? Bueno, en principio acá se cree que ya ahora en noviembre, esto es muy un adelanto que lo vengo hablando acá en modo tarde, ¿no? Que se va a autorizar por la Organización Mundial de la Salud la vacuna Sputnik. Ya Europa
está permitiendo. España, Sí. Alemania acaba de confirmar que los viajeros argentinos pueden ir. Y lo importante no es poder viajar, es viajar seguro con una vacuna que está dando una muy alta protección, e inclusive se cree que las vacunas a vector viral de adenovirus, como son Sputnik o AstraZeneca, podrían dar una protección por más tiempo, pero digo podría, no quiero asegurarlo. Doctor, entrando Bien. en el terreno internacional, ya nos vamos a ir a los Estados Unidos, pero quería consultarle respecto a Rusia, que ingresa en esta cuarta ola. ¿De qué se trata esta cuarta ola? ¿Cuánto nos debe preocupar a los países como los nuestros? Digo, ¿cuándo hay que protegerse? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que Rusia tiene más bajo el porcentaje de vacunación que nuestro país. Según la información, llega a un 30%. Nosotros hoy tenemos en mayores de 18 años un 90% con una dosis y un 75% con esquemas completos. Y tenemos más de 3,5 millones de menores vacunados. Ahora bien, aparece la variante Delta, que es lo que preocupa. Bueno, hoy Argentina la agarra con un alto porcentaje de vacunación. Lo que preocupa es que la sociedad en parte está flexibilizando mucho y se cree que esto ya pasó. Entonces digo, ser cautos, vacunar, airear y ventilar todo y usar el barbijo para evitarlo en el Reino Unido, que hoy tiene 50.000 casos y guarda 10.000 menores han sido hospitalizados. Y en esta tercera ola del Reino Unido, tomen nota por favor, Julieta y Ezequiel, 5.000 menores han sido internados en esta tercera ola del Reino Unido, lo cual habla que lamentablemente los menores se enferman y los menores tienen complicaciones. Bien, bueno, estar atentos y alertas, por supuesto, con eso. Bueno, cambiamos de tema. Si les parece, bueno, vamos a hacer referencia a este Noviembre Azul, un mes para concientizar, para prevenir, para hablar justamente de lo que es, bueno, el cáncer de próstata, doctor, ¿no? Exacto, sí, porque pasamos del octubre rosa, que hablamos, ¿no?, de prevención del cáncer de mama, ahora le toca a los hombres o a las personas con pene, entendiendo que es importante el diagnóstico temprano. Hoy el cáncer de próstata se cura. Hay que tener en cuenta que la patología más frecuente es la hiperplasia prostática benigna, es decir, con el paso del tiempo a los hombres se nos agranda la próstata y nos puede dar dificultad para hacer pilla. Cuando uno crece se va a dar cuenta que la distancia en la cual orina no es tan lejos como cuando uno era chiquitito y jugaba a ver quién orinaba más lejos, para que lo entiendan. Ajá. Bueno, esto es benigno, pero hay que controlarlo. Y en el caso que aparezca algo maligno, que es el cáncer de próstata, bueno, se puede hacer o un tratamiento sin operar o quirúrgico. Y esto lo va a determinar el equipo médico. Pero es importante los controles. ¿Cuál es la edad, doctor? Sí. PSA y control con el urólogo. ¿A partir de qué edad el hombre debe empezar a realizarse controles? Bueno, voy a decir algo que no les va a gustar, pero a partir de los 50 años tenemos que ir al urólogo para que nos haga el tacto rectal y el control de PSA. Pero si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata en la familia, bueno, ahí se indica a partir de los 40. Bien, entonces los factores predisponentes, ¿cuáles serían más allá del factor genético, doctor? Bueno, como bien decías, uno es que no conocemos realmente. La genética es uno. Sí. El otro es la edad. Con el paso del tiempo hay más riesgo. Pero yo le voy a contar a la gente cortito para que tengan en cuenta. Sí. Bueno, fumar no conviene. Tomar alcohol en exceso tampoco. También comer comidas con conservantes, con colorantes, con edulcorantes en gran cantidad, todo lo que sea elaborado no hace bien. Después, hacer actividad física sí es beneficioso. Después, comer muchas frutas y verduras, ¿sí? Todo esto, y también tengo que decir otra cosa, que estadísticamente quienes tienen mayor actividad sexual y se está visto que mayor cantidad de eyaculaciones en el hombre tienen menor incidencia de cáncer de próstata. Es preventivo también, Bien, ¿no? y los controles anuales, ¿no? Fundamentalmente. Sí, que lamentablemente en esta pandemia venimos insistiendo acá, ¿no?, en modo tarde. Por favor, vayan a hacerse los controles clínicos porque la pandemia nos extendió, bueno, cumpliendo los protocolos del COVID, control los hombres de próstata, las mujeres de mama y de, por supuesto, análisis de sangre general, hipertensión, diabetes o lo que sea, porque es importante cuidarse. Claro, Muy sí, bien, sí. bueno, Calidad tomar de vida, conciencia, pensaba ¿no? en esto, ¿no? Para la prevención de las enfermedades. Así es, y hablando de los controles, también los controles cardíacos, ¿no? Bueno, sabemos lo que se está hablando con el caso de Kun Agüero, ¿no? Y esta arritmia sí, y arritmia la práctica cardíaca. de deportes, de la exigencia física. Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto, doctor, para que se vuelvan a realizar los controles para, bueno, realizar cierta actividad física de manera segura, ¿no? Bien, bien, es interesante esto. Lo primero que quiero desmitificar algo, porque yo escuché algún comentario malintencionado que decía, se vacunó contra el COVID y le agarró esto. Yo tengo que decir
que en el mundo hay más de 7.000 millones de personas vacunadas contra el COVID. Claro. Y estadísticamente va a haber arritmias, va a haber lesiones cardíacas, va a haber descompensaciones, porque esto antes del COVID existía y antes de la vacuna contra el COVID. Entonces, seamos cautos con esto, porque indudablemente es una estadística que está antes de la vacunación. Entonces, cuando tantas personas vacunadas se van a enfermar, pero no por la vacuna, porque no tiene nada que ver, sino porque nos enfermamos. Esto es lo que quiero decir. Y lo otro que les quería comentar es que si el Kun Agüero, que es un deportista de élite, que está controlado, le pasa esto, imaginémonos qué nos puede pasar a los que no nos controlamos. Claro. Entonces, tengan en cuenta que la arritmia es una alteración en el ritmo cardíaco. El corazón tiene un impulso eléctrico que hace que mecánicamente bombee sangre. Bueno, cuando falla este impulso eléctrico, por algunos motivos que habrá que determinar, empieza a fallar el corazón y esto es lo que genera este dolor en el corazón, esa dificultad para respirar, ese mareo que tuvo el Kun Agüero. Sí. Y hay que actuar rápido, que es lo importante. Igual, Doc, Doctor, el trabajo cardiovascular de sí, los deportistas profesionales es distinto al de los mortales, ¿no? Claro, pero... Sí, Corazón más grande. Julieta. No, que quería preguntarle qué tan frecuentes son las arritmias, porque realmente son Oberto, por distintos ejemplo, el jugador tipos de y la grados NBA, de arritmia. Realmente son muy frecuentes, Sí. ¿no? Y en esto he escuchado, corrígeme si no es así, doctor, la importancia de aprender a tomarnos el pulso, ¿no? Sí, a ver, lo que yo quiero decir primero es, obviamente, nada descarta de lo que yo diga acá la consulta médica con un cardiólogo, porque uno trata de generar cuidados, pero no tiene que empezar ahora a decirse, bueno, me mido cada 5 minutos el pulso y no voy al médico. No, vayan al médico. Lo que acá decían, Julieta dice que es importante, cuando siento un latido extraño, cuando siento un cansancio desmedido, cuando siento un dolor en el pecho, obviamente hay que ir a consultar a la guardia. Las arritmias son una patología que tenemos en la sociedad, pero bueno, por eso es importante porque se puede medicar o se puede hacer algún otro tipo de tratamiento en base al diagnóstico y bueno, en el caso del Kun Agüero será 3 meses por ahora que no puede jugar. En el caso de los jugadores de élite, le decía, doctor, hubo algún caso en la NBA con José Luis Oberto, que lo separaron 90 días y después volvieron a la actividad. Indudablemente que allí los controles deben ser mayor por la exigencia y la carga física que tiene el cuerpo y el trabajo, eso que hablábamos previo, cardiovascular es distinto. Pero lógicamente en esto tenemos que conocernos y saber leer nuestro cuerpo continuamente, ¿no? Exacto, aparte hay que tener en cuenta que está la discusión si el deporte elite es beneficioso o no para la salud, porque hay tanta exigencia que forzamos todo. Es decir, hay que hacer deporte, sí, pero con tanto esfuerzo extremo a veces nos complica. En el caso de los deportistas, tiene un corazón normalmente más grande que late más lento, es decir, llamamos la bradicardia al deportista que puede cargar más sangre y la expulsa con más potencia, ¿no? Pero bueno, mientras esté compensado. Ahora, tengamos en cuenta que nosotros tenemos una taquicardia normal cuando hacemos deporte. Cuando yo corro, mi frecuencia cardíaca me aumenta. En vez de 60 a 90, me puede ir a 100, 120, dependiendo de la exigencia que haga. Eso es fisiológico. El tema pasa a ser patológico cuando tengo un latido que no corresponde, cuando hay una alteración del ritmo cardíaco, y esto, por supuesto, siempre con un cardiólogo en base a un estudio. Podemos pedir un electrocardiograma, una ergometría, un ecodoppler, un holter, y en base a eso se llega al diagnóstico. Y volvemos a hacer referencia, doctor, a la importancia de los controles post-COVID, porque bueno, la cantidad de cardiopatías por COVID que se han registrado realmente son altísimas, ¿no? Sí, eso es algo que preocupa, lo que llamamos long COVID, COVID prolongado. Por eso le recomiendo a la gente 3 cosas. 1, hacer los controles cualquiera. Si tuviste COVID, hacer el control para ver cómo tenés todo, no solamente el corazón, sino el resto de los órganos. Y el tercer punto también es, para hacer prácticas deportivas, hacer el control porque no volver después de golpe, porque tenemos que ver cómo está ese corazón, cómo está ese cuerpo, y es importante más ahora que viene el calor y que por supuesto tenemos la posibilidad de la transpiración y deshidratación. Así es, y por ahí el cuerpo se ve mucho más exigido, ¿no? Totalmente. Es muy interesante su palabra, doctor, porque cada vez que suceden hechos que tienen que ver con la salud, se desinforma continuamente, se genera pánico, ¿no? Y me parece que la información, que es lo que usted hace continuamente en sus redes sociales, y se lo agradecemos gentilmente aquí todas las semanas, es esa posibilidad, ¿no? Hablar desde el conocimiento, porque se hablan tantas cuestiones que poco tienen que ver con la realidad, por eso también agradecerle como siempre, doc. Así es, muy valiosa la información y el gran aporte que realiza en nuestro espacio, doctor. Muchísimas gracias. Y vamos a invitar a que lo puedan seguir. Permanentemente está haciendo, vivos, comunicaciones, entrevistas. Así que, ¿cómo lo podemos encontrar, doctor, en sus redes sociales?
Bueno, el que quiere me puede seguir en @doctor.adrianrosa. Sí. Y antes de cerrar, quería decir algo con respecto a lo que dijo Ezequiel, porque inclusive miren las cosas que pasan, Julieta y televidentes. He escuchado algunos colegas, integrantes del equipo de salud, que critican a algún profesional de la salud que habla, porque decir, no es entendido en el tema. Yo no soy cardiólogo, pero sí soy divulgador en salud. Y siempre que voy a hablar, nunca voy a decir que reemplacen la consulta médica ni la atención. El tema es ser didáctico y explicar las pautas, porque hay excelentes profesionales que lamentablemente a veces no tienen la posibilidad de explicar bien, y también eso de poder llegar a la gente con un mensaje claro ayuda a salvar vidas, lo mismo que los controles médicos, lo mismo que la vacunación, lo mismo que airear y ventilar todo o usar el barbijo. Es decir, porque a veces entre nosotros del equipo de salud veo internas que me parece que son negativas, porque si uno aconseja bien, no importa quién sea. Claro. Veamos el mensaje. Totalmente. De eso se trata, doctor. Gracias, Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos el grande. próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.